impresiones correctas, impresiones digitales, ¿sí? Soy la subcomisario Solís, licenciada en criminalística, y le doy la bienvenida a toda la gente, a todos los inscritos que se hayan interesado en la materia de aprender, de asimilar los conocimientos que le vamos a transmitir, ¿sí? Acá va a iniciar, ¿no?, el cabo primero Goyechea, recibido en la IUFA, en la Universidad de la Policía Federal Argentina, especialista en lo que es dactiloscopía y papiloscopía. Le cedo la palabra al cabo primero. Buenas tardes, ¿se escucha, jefa? ¿Hola? Hola, hola, sí, correcto. Continúa nomás. Bueno, vamos a empezar con lo que es papiloscopía, sabiendo que papiloscopía es una de las ramas de la criminalística. Ahí está. Es una de las ramas de la criminalística que se encarga del estudio del tejido epidérmico, o sea, las crestas papilares y surcos interpapilares que presenta un ser humano en la tercera falange de los dígitos, la cara interna de las manos y la cara interna de la planta, o sea, la planta de los pies. Las crestas papilares son esas pequeñas liñitas que vemos en las manos cuando uno se mira, y obviamente los surcos son los espacios que hay entre ellas. Las líneas son lo que se entinta cuando se procede a la identificación de una persona. Se aplica tinta, las líneas se marcan por las crestas y los surcos dejan espacios. Etimológicamente, papiloscopía deriva del latín y el griego, siendo la papila y... Disculpen. ¿Se escucha? Bueno, se traduce como examen de papilas, papila papila y escopien examinar. ¿Cuál es el propósito de la papiloscopía? El propósito de las papiloscopías es establecer de manera fehaciente, categórica e indubitable la identificación de una persona. En el caso policial se aplica mucho con las personas que no aportan datos erróneos o generalmente aportan datos de sus hermanos. La papiloscopía es netamente, eso no es, digamos, no hay duda, digamos, de qué es la persona. Por eso se dice que es fehaciente, porque se da fe de manera inequívoca que se trata de la persona. Categórica, porque se afirma o se niega de manera absoluta y sin condiciones la identidad de una persona. E indubitable, se dice porque la veracidad con la que se da el resultado no tiene duda. Los antecedentes históricos. Siempre se trató de dar una identidad a una persona, ya sea por los nombres, los apellidos. En el caso de la aplicación en la delincuencia, a ver, ahí les leo un poquito, mucho antes que los científicos forenses comenzaran a interesarse en hacer la identificación humana, la sociedad de épocas pasadas ha reconocido la necesidad de estigmatizar a los delincuentes. Su aplicación se hacía mediante cicatrices, tatuajes o marcas en los acusados de haber cometido algún tipo de delito.
En algunos países la mutilación fue o sigue siendo un acto extremo pero efectivo de manera que marcar a los delincuentes. Dejo algunos ejemplos. Los prisioneros griegos y romanos y los desertores eran marcados en la frente con un hierro candente o tatuados. Los dibujos representaban un caballo, una lechuga o armas diversas, y otras veces la inicial de la palabra que calificaba su delito. Más tarde el emperador Constantino ordenó poner marcas no sobre el rostro, sino sobre las manos o brazos de los reos. Al hombre así se le señalaba, así señalados se los denominaba estigmas. El último ejemplo, en Francia se cortaban las orejas de ciertos malhechores, sobre todo a los falsarios, como también se hacía en Cuba a los esclavos cimarrones en el siglo XVII. El vertillonaje es una aplicación que se usó en Francia para tratar de identificar a las personas mediante las medidas se medía la estatura, el ancho de las orejas, el tamaño de la cabeza. A ver, les leo un poquito. La policía de París desarrolló el sistema antropométrico, conocido también más tarde como el vertillonaje, en 1883. Este era el primer sistema preciso, ampliamente utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la biometría en un campo de estudio. Y funcionaba medianamente de forma precisa ciertas longitudes o anchuras de la cabeza y del cuerpo, así como registraba marcas individuales como tatuajes y cicatrices. El sistema de Bertillon fue adoptado extensamente en Occidente hasta que aparecieron defectos en el sistema, principalmente problemas con los métodos, las distintas medidas y el cambio de la medida, propiamente dicho. Los pilares de la papiloscopía. La papiloscopía se basa, ya sea en sus ramas, en tres pilares fijos, disculpa: la inmutabilidad, la perennidad y la variedad. La inmutabilidad se dice que son inmutables porque los dibujos dactilares no varían en sus características individuales y porque no les afecta fenómenos patológicos, y en caso de desgaste voluntario, su tejido epidérmico se regenerará formando su dibujo original aproximadamente en 15 días. Y lo deben haber notado en sus casos. Todos nos cortamos la mano y cuando el corte no es muy profundo, se regenera a los días. Eso pasa dependiendo de la capa de piel que corte. Cuando la cicatriz es muy grande y llega a la dermis, la capa de piel llamada dermis, el corte deja una cicatriz permanente. Bueno, como se puede ver, los dibujos dactilares no cambian a lo largo de la vida, solo aumentan su volumen con el tiempo, con el crecimiento. Y la perennidad. Son perennes porque las crestas del dibujo dactilar se forman a partir de la sexta semana de vida intrauterina y participan en el crecimiento de las personas hasta su muerte y su putrefacción o momificación. Eso dice de que a lo mismo que no cambian, que van a tener la misma individual dactiloscópica durante el resto de su vida, aún después de muerto, porque la piel sigue estando, no se modifica. Continúo. Y la variedad, que dice que son diversificaciones por sin número de dibujos caprichosos que adquieren las crestas papilares y los
y los puntos característicos se distribuyen en partículas en los dactilogramas, haciéndolos individuales, y no habiéndose encontrado hasta la fecha dos huellas dactilares iguales, dos huellas iguales. En ocasiones se dice de que los gemelos o los mellizos tienen ciertas similitudes en sus diseños. Aún así, los puntos característicos, el contaje de líneas son diferentes. Puede haber personas o individuales dactiloscópicas muy parecidas, pero nunca iguales. Siempre hay algo que las diferencia una de las otras. Las ramas de la papiloscopía. La papiloscopía se separa en varias ramas, en 4 precisamente. La dactiloscopía, la palamestoscopía, la pelmastoscopía y la poroscopía. La poroscopía ya no se usa porque no se usa tanto, no es precisa. Es el contaje de los poros de cierta parte del cuerpo que pueden tener la misma, digamos, tiene la misma característica, pero con el tiempo pueden variar, por eso no es precisa, no se usa tanto la poroscopía. Empiezo con dactiloscopía. En la dactiloscopía, los surcos o bajos relieves y las crestas o altos relieves dan origen a los dactilogramas naturales, que son las manos. Cuando se miran las manos, ese es un dactilograma natural, compuesto por relieve, por crestas y surcos. Los dactilogramas artificiales resultan de estampar sobre una superficie idónea el pulpejo, que es la tercera falange de los dígitos. Si uno se cuenta, tiene 3 liñitas en cada dedo. Bueno, la tercera es la de arriba, digamos, la primera. Y se hallan conformados por líneas de impresiones de las crestas y espacios que son los, propiamente dicho, los espacios que crean al entintarse y no tomar tinta. Un ejemplo sería de un dactilograma artificial cuando uno pinta a una persona a identificar y se toma la ficha. Eso es un dactilograma artificial, o la huella que uno deja al tocar una superficie lisa y pulida. Una mesa de estas, las que se usan en la oficina, un vidrio o un espejo, se deja la estampa, y generalmente son las que se usa para el levantamiento de rastros. Hay un ejemplo de cada uno. La palamestoscopía estudia los dibujos que forman las crestas papilares sobrantes en la cara interna de la palma de las manos. La palma de las manos es muy rica en diseños para su clasificación. No así la primera y la segunda falange, que no se tienen en cuenta, pero la palma de la mano sí, tiene muchos diseños, y también se usa en los levantamientos de rastros, porque siempre se apoya la mano en algún lugar, o al abrir la puerta, o al apoyarse en una mesa, al tomar un cuchillo. Superficie, Goyo, en cualquier superficie idónea, donde puede ser apta para levantamiento de rastro, usando los tubos reactivos, ¿sí? Eso puede ser una fórmica, por ejemplo, un vidrio, un soporte como un televisor, pinturas esmaltadas. Esa sería la superficie apta para hacer levantamiento, lo que explica el perito Goyo. Continuar. Bueno, la pelmastoscopía. La pelmastoscopía es el examen cuyo objetivo
es la identificación de las personas mediante el método comparativo, observación y análisis de los puntos característicos. Y bueno, acá en la policía, especialmente acá en Jujuy, no tenemos un archivo pelmatoscópico. Solo hubo, creo que tenemos 2 casos solamente de una persona que era amputada de ambos brazos y se tuvo que proceder a una toma de la planta del pie. Pero sí se usa en hospitales para la identificación de los recién nacidos. En el caso de los recién nacidos, se evalúa las líneas y surcos formados por los pliegues de la piel que forma la planta de los pies. Bueno, ahí se ven los límites, el límite superior, el límite externo, el límite interno y el límite inferior. La parte entre el límite superior es donde muestra los diseños, la planta del pie. A medida que se va bajando al límite inferior, va perdiendo, se forman solo líneas, no carece de diseños usables, por decirlo así, para la identificación de una persona. La importancia de la pelmastoscopía. Asegurar su identidad, su derecho a la identidad. Esto se refiere más a los recién nacidos. Reduce la posibilidad de sustracción o robo de bebés, evita la entrega de bebés a familiares equivocados y garantiza que el bebé es de una mamá. Hay una mejor imagen de lo que es la planta del pie. Y en la región 1, que está marcada en rojo, es donde se ven los diseños. En la región 2 y región 3 carece de diseño. Bueno, la ley 24540 es una ley nacional, el régimen de identificación de los recién nacidos. La presente norma establece que todo niño nacido vivo o muerto y su mamá debe ser identificados. Asimismo, la norma establece una serie de supuestos para obtención de los cascos papilares de los recién nacidos. ¿Dónde se realiza la identificación? En el establecimiento asistencial donde se realiza el parto, ya sea un hospital, una clínica. ¿También debe identificarse a la madre? Sí, para asegurar que ese bebé corresponda a esa madre. ¿Cuándo se identifica a la madre? Durante el trabajo de parto. ¿Y cuándo se identifica al recién nacido? Una vez producido el nacimiento y antes de cortar el cordón umbilical. Generalmente deben haber visto los que trabajan en esto la planta del pie en acá se toma en un cartoncito que es como de papel fotográfico. Se toma los pulgares de la madre y la planta del pie del bebé. Es una ley importante por lo que representa la identidad de un recién nacido. Ahora empezamos con Juan Vucetich. Nació el 24 del 7 de 1858 y falleció el 25 del 1 de 1925. Nacido en Lesina, Croacia, hijo de Vicenta Kovačević y Víctor Vucetich, emigró junto a su familia a la República Argentina. En 1888 ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires con el meritorio en la oficina de contaduría y mayoría, pasando posteriormente a la oficina de estadísticas. En junio de 1891 se le encomienda un estudio para establecer el servicio de identificación antropométrica. Lo primero que hizo fue reunir 101 rasgos de las huellas. Se habla de la tercera falange de los dígitos, de la huella de las manos, por decirlo así, y las clasificó en 4 grupos. Posteriormente los simplificó en 4 características principales.
lo que se conoce como arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. En 1891, la policía de la provincia de Buenos Aires inicia el primer registro dactiloscópico del mundo. Al año siguiente, el método del policía argentino fue puesto en práctica con resultados sorprendentes. Un crimen fue resuelto gracias a su implementación. En 1894, el propio Vucetich dejó su investigación formalmente presentada en las Instrucciones Generales para el Sistema Antropométrico e Impresiones Digitales, idea de la identificación antropométrica. En 1904 escribió Dactiloscopía comparada, la cual fue oficializada en el Segundo Congreso de Médicos de Buenos Aires. Bueno, el primer caso de que se usó la identificación por mediante huellas dactilares fue en los asesinatos de los hijos de Francisca Rojas. Ahí les leo. Los hijos de Francisca Rojas aparecieron asesinados en el interior de la vivienda que compartían con sus padres, en Necochea. La mujer de 27 años dijo a los investigadores que sus pequeños Panciano y Teresa Carvalho, de 6 y 4 años respectivamente, habían sido asesinados por el vecino que los atacó y mostró un corte en su garganta. Lo único que encontraron fue la huella de un dedo ensangrentado en el buzón de la puerta de la casa. El análisis de esa huella, que se realizó con el método de Vucetich, no coincidió con la del acusado. Según los registros de esa historia, la mujer confesó el crimen cuando vio derrumbada su coartada. El peritaje de esa huella coincidió con el de la madre Felicida y fue condenada por el crimen de los niños. Rojas fue la primera persona condenada a nivel mundial por las evidencias de sus propias huellas digitales. El sistema dactiloscópico argentino. Como se dijo, fue creado por Juan Vucetich. Es inminentemente déltico, porque su creador tuvo en cuenta la existencia o no del delta dentro del área del dactilograma, y en su caso la ubicación con respecto al observador para definir a los 4 tipos fundamentales. Bueno, el delta es una figura triangular compuesta por una rama ascendente y otra descendente, pudiendo tener o no apéndice o cola. Ahí les dejo lo que es un delta. A su izquierda, el delta negro está formado por 3 líneas que se unen en un punto, y el delta blanco son 3 surcos, espacios que se unen en un punto. A eso se le llama delta. El delta también divide el dactilograma en 3 regiones. La región basilar, nuclear, está el diseño y la marginal. Los 4 tipos fundamentales. Los 4 tipos fundamentales en la clasificación del sistema dactiloscópico argentino son arco, presilla, presilla interna, presilla externa y verticilo. Se llama arco a todo dactilograma carente de delta, que vendría a ser este, cuyas líneas pasan desde la derecha a izquierda. No hay ningún diseño, no hay delta en el sistema, en el dactilograma. La presilla interna, todo dactilograma que representa uno o más delta a la derecha del observador, que vendría a ser este diseño, la presilla interna. Se marca el delta, no sé si logran apreciarlo. La presilla externa, todo dactilograma que presenta 1, 2 o más deltas a la izquierda del observador, que vendría a ser este diseño, que puede tener más de un delta, pero tiene que estar en el mismo lugar digamos, en el caso de la presilla externa tiene que estar a la izquierda del observador. Y el verticilo, que es todo dactilograma que posea 2 o más deltas de vértices opuestos y enfrentados,
que vendría a ser este diseño, que tiene el vértice de los deltas enfrentados y como se ve al medio tiene un diseño. De estas cuatro clasificaciones y se archiva dependiendo de la clasificación. El sistema dactiloscópico argentino es un sistema que tiene muchas subclasificaciones. En el caso de la policía de Jujuy se redujo o se agrupó en varias, menos subclasificaciones para, para hacer un archivo más práctico, más simple. Bueno, la individualoscópica. En base a los cuatro tipos fundamentales descritos, el sistema dactiloscópico utiliza la acción dactiloscópica para fichar a cada individuo y así poder acceder a su identificación más fácilmente. Esta individual dactiloscópica se forma con una letra y cuatro números, siendo la letra la que representa el tipo fundamental del dedo pulgar y los demás números a los dedos del índice, el dedo medio, el anular y el meñique. Y estas son las letras con las que se identifican los pulgares, como el arco con la letra A, la precisa interna con la letra I, la precisa externa con la letra E y el verticilo con la letra B corta. Para los demás dedos se pone el número 1, la precisa externa con el número 2, la precisa interna con el número 2, disculpen, la externa con el número 3, el verticilo con el número 4. Si no es posible identificar el dactilograma por la existencia de alguna cicatriz, cuando tiene algún corte y que afecta el diseño, se coloca la letra X. Y cuando a la falta de un dedo, ya sea de nacimiento o haberlo perdido, se pone el número 0. Bueno, con eso concluyo lo que vendría a ser papiloscopía básica. Va a continuar mis compañeros con el resto de la teoría. Así es, Goyo Gastón. Bueno, vamos a seguir con la presentación. ¿Sí? A ver, me avisa si sale la imagen.
de tu seno. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la parte de necropapiloscopía. ¿Sí? Lo que es necropapiloscopía, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de acá, trabajando en lo que es división de antecedentes personales, por lo general se va a trabajar con los cadáveres eh, que tienen 24 horas de fallecido. ¿Sí? Es decir, que todavía no entran con la rigidez cadavérica y por ende son todavía maleables. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el operador puede manipular, puede trabajar con las manos del occiso. Y acá ya voy a presentar lo que es la pantalla para que vayan viendo. Vamos a ir pasando las imágenes. Esta es la primera medida que se debe adoptar con los cadáveres frescos. Vendría a ser los que tienen 24 horas de fallecido, como mucho. ¿Sí? Se va a trabajar como si sería una persona viva, en primer lugar. Y acá, para la gente que quiera tomar nota, está interesante, porque mañana, yo en lo que es la práctica, obviamente no vamos a trabajar con cadáveres, pero sí, más o menos, les vamos a preguntar toda esta parte teórica que se viene viendo, ¿sí? Para poder obtener lo que es el certificado final. Vamos a mostrar un cadáver que pasó las 24 horas, ¿sí? Empieza a tener lo que es, se empieza a endurecer, empieza a tener la lividez cadavérica, la contracción muscular. Entonces, ante eso, ante ese proceso, el operador debe empezar a ablandar o buscar la forma de ablandar esos músculos. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer directamente friccionando el músculo para lograr que el mismo se relaje. Y de esa manera lo va a trabajar de forma flexible, va a poder manipular, va a poder entintar, facilidad, ¿sí? Es más, va a tener que apretar lo que es la palma de la mano, en la base de inserción donde es la muñeca, para poder, por ejemplo, estirar los dedos. ¿Sí? Ahí directamente ya tiene que trabajar, son dos operadores, uno que colabora sosteniendo lo que es el brazo, la mano, y el otro operador se va a encargar de realizar como primera medida la limpieza de los dígitos. Cumpliendo este proceso de limpiar con alcohol, por lo general se hace con gasa, no con algodón. ¿Por qué? Porque el algodón deja unos restos, ¿sí? Unos restos que quedan enganchados en lo que son la parte de la dermis, del epidermis, y entonces a veces eso provoca una confusión a la hora de la subclasificación de la toma de impresiones. Eso es lo importante a tener en cuenta, de que esté limpio y bien seco. Y eso lo va a producir, esa sequedad, el alcohol únicamente, ¿sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Que si se encuentra bajo el sol el cadáver, obviamente que el cadáver va a empezar a echarse a perder, digamos, más rápido que lo normal. Entonces, en ese sentido, también tenemos que trabajar de forma rápida y lograr que en la ficha quede estampado, por ejemplo, los restos de humedad. Que los restos de humedad se van a ver reflejados con una manchita blanca. Es decir, sale el entintado con puntito blanco. Esa ficha, la verdad, no es idónea para el perito a la hora de clasificar o subclasificar. Eso es lo que tenemos que evitar y tratar de ver cuando se trabaja con un occiso. Asimismo, cuando trabajamos con personas vivas, también es importante eso. Tratar de que la mano no esté húmeda, no esté transpirada. Eso nos va a ayudar, nos va a facilitar el
en el tema de la clasificación y su clasificación. ¿Qué pasa si estamos en verano y tenemos una persona que transpira mucho las manos? ¿Cómo se va a manipular? ¿Cómo se va a trabajar? Se va a trabajar de la siguiente manera, donde se va a entintar dedo por dedo. Se va a secar primeramente, se utiliza obviamente alcohol, que eso va a producir que se seque el pulpejo. Después se procede al entintado. Ese entintado tiene que ser con rodamiento parejo, antero-posterior, y asimismo va a ser estampado o volcado, digamos, en la ficha decadactilar y con el movimiento, obviamente, de rodamiento. Ya sea manteniendo el dígito en forma constante, vendría a ser recta, inamovible, y lo que va a producir el rodamiento va a ser la tablilla o el soporte donde tengamos para tomar la ficha. ¿Sí? Sí, hace como 5 minutos. Bueno, en lo que son los cadáveres acá calcinados, en estos tipos de oxiso, ¿qué va a pasar? Que acá por lo general va a adoptar la posición del boxeador, que significa que va a cerrar los puños. Los puños se cierran, los dedos se contraen y por lo general por lo que pasa a estar sometido a más de 375 grados de calor, esto va a provocar que los dígitos se peguen con la palma de la mano. Acá muchas veces se va a proceder con un método que es ya sea con una cuchara, con algo que haga palanca para poder abrir. Dependiendo del grado de calcinación que posea, estos pueden ser útiles para ser trabajado y manipulado, o bien directamente, como en este caso, no se puede establecer una identidad ni tampoco una toma de impresiones debido a la calcinación que posee el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta en este caso. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, que en la siguiente imagen lo que tenemos es un oxiso por sumersión. Esto acá en este caso obviamente supera las 24 horas. Estos pueden llegar a tener estos cuerpos entre 15 a 20 días más o menos de haber estado sumergido. Por lo general el cuerpo se saponifica. ¿Qué pasa acá? Como verán, ya interviene lo que es la fauna cadavérica, lo que vendría a ser el musgo, se forma, se pierde la primer piel, ¿sí? La epidermis. Lo que nos está quedando visible acá, lo que señalo con la flechita, es la dermis. En esta dermis, por lo general, al sacar todo lo que es la epidermis, lo que está, el primer tejido que ven acá de color marrón, al igual que en la otra mano, ¿qué pasa? Pasa a ser una piel gelatinosa. ¿Cómo se va a trabajar en este caso para poder obtener una ficha medianamente idónea? Ya que no va a ser, por lo menos se va a poder distinguir lo que es el tipo fundamental, no así los puntos característicos, dada la destrucción que posee el cuerpo. ¿Por qué? Porque acá en esto lo que queda en la dermis va a emanar mucha humedad, vendría a ser, ¿sí? Esta humedad tenemos que proceder con cuidado, podemos hacer por método de transferencia. ¿Cómo es el método de transferencia? Nos ponemos como tipo de DAL, podemos cortar directamente lo que es el pulpejo
y ponernos nosotros, obviamente usando las medidas de bioseguridad, ya sea lo que son guantes de látex, ¿sí? Y vamos a proceder al entintado con mucho cuidado, dado que corremos el riesgo de que se desarme lo que es el pulpejo. De ahí, bueno, vamos a estampar en lo que es la ficha, ya sea en forma de incidencia directa, en la ficha decadactilar. Pero no va a ser idónea que se va a transmitir lo que es la humedad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entintando y haciendo la transferencia en un polímero, ya sea como una bolsa, o bien estirada, obviamente, o si no, en un guante de látex, ¿sí? De ahí se va a proceder a través de una cinta, cinta adhesiva, tipo Sintex, Scotch. Bueno, se procede a hacer como un levantamiento de rastro y a través de incidencia indirecta se procede como último paso a transmitir y adherir a dactilar. Y así medianamente vamos a obtener por lo menos el tipo fundamental del occiso, ¿sí? Eso sería en cuanto a lo que serían los cadáveres en sí. ¿Qué buscamos nosotros cuando llega la ficha acá? Antecedentes personales. Por lo general, tenemos a veces, es mucho mejor contar con la toma de impresión de los 10 dígitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, como estamos viendo acá, con un solo pulgar, por ejemplo, que le tomemos un solo dígito, nos resulta una tarea casi imposible. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tipo fundamental, pero no así a la subclasificación, ¿sí? Que eso es el archivo que contamos acá en antecedentes personales. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Las anomalías. ¿Qué pasa con las anomalías? Tenemos polidactilia, es decir, que por lo general hay personas que nacen con una adición, ¿sí? En ese caso, pasa a ser como un miembro más, en vez de tener 5 dedos, tiene 6 dedos. Puede estar ubicado ya sea en el meñique, a veces está ubicado al lado del pulgar, ¿sí? En este caso, ¿cómo se va a tomar la impresión decadactilar? Es decir, en la misma ficha se pone al lado del meñique, trata de hacer el rodamiento. O en su defecto, para mayor comodidad para el operador a la hora de trabajar, puede usar una hoja en blanco, ¿sí? Doblarla o darle el formato, el rectángulo de lo que es la ficha decadactilar y agregarle directamente el adicional del dígito. Tomarle obviamente todos los dedos más el adicional del dígito. Ahora en la ectrodactilia, es decir, cuando cuenta un dedo inferior o de menos, muy pequeñito, donde resulta casi imposible tomarle el impresión. Pero en este caso también hay que hacer de notar que tiene una cierta dificultad la persona al ser tomada la impresión decadactilar, ¿sí? Así como muestra la imagen de acá de la superior derecha. Vamos a ver lo que es la imagen de la izquierda inferior, sin dactilia, ¿sí? Esto es cuando la persona nace ya con los dedos unidos, ya sea directamente los dos últimos dígitos o alguno de ellos ya tiene una membrana que los une. En este caso, sí o sí, directamente también se procede de la misma manera, se toma directamente los casilleros decadactilares y se destaca el dorso qué tipo tiene. Y también se puede adjuntar, como les dije anteriormente, la misma toma de impresión en una hoja en blanco, ¿sí? Haciendo notar la anomalía. Ahora, la macrodactilia es cuando posee uno de los dedos o de los dígitos, es de mayor tamaño en comparación con el resto de los otros dedos, ¿sí? En este dedo también se procede a la toma de impresión de incidencia directa en tintado normal, se estampa en la ficha decadactilar en forma normal, como se viene haciendo tradicionalmente, y se destaca solamente el tamaño macrodactilia, ¿sí? Se hace de notar que también es un tipo de anomalía. Continuando con la anomalía, tenemos la microdactilia, que son los dedos, o sea que no están desarrollados. Y acá tenemos, como pueden divisar en la imagen, el dedo anular de menor tamaño,
¿Cómo se va a trabajar en esta parte? Se puede clasificar ya sea con una X en el sector del dedo anular, o bien también se puede proceder al entintado y estamparlo en la ficha decadactilar, haciendo notar obviamente en el casillero o al dorso el tipo de anomalía que posee el dígito, ¿sí? El dedo bífide, ¿qué significa esto? Que tenemos, por ejemplo, un dedo pulgar en el cual está dividido en dos partes, más o menos como podemos ver acá, que tiene una formita como tipo de corazón. ¿Sí? Aparecen divididos en la parte superior. Acá también es una anomalía en el cual se tiene que hacer de notar en el casillero donde se estampe la impresión. ¿Sí? Los dedos amputados también. Acá cuando llega la hora de clasificar, directamente la amputación es clasificada con 0, ¿sí? Por la ausencia del dígito. Cuando tiene cicatriz también es conveniente hacer de notar la cicatriz en los dígitos, ya que esto obviamente es un inconveniente a la hora de clasificar y subclasificar la huella para proceder a archivar, ¿no? En los archivos que tenemos acá en antecedente. ¿Y para qué nos sirve todos estos detalles que vengo mencionando de las anomalías? A la hora de cometerse ya sea un delito o cuando se encuentre, se hagan por parte de criminalística algún levantamiento de huella y pidan el cotejo, nosotros podemos tener discernido acá los archivos con la subclasificación y la clasificación de las anomalías, ¿sí? Es importante el trabajo por parte del operador llevar a cabo estos detalles, haciendo recalcar o denotando el porqué de la estampación de la ficha en forma irregular o que no es tan visible. Eso sería lo más importante. Ahora, continuando con todo esto, esto sería todo lo expuesto por el marco teórico. En lo que compete a lo que es mañana, mañana van a ser la parte práctica, en lo cual acá les voy a pasar un point que va a continuar acá otro efectivo de esta unidad, exponiendo o explicando la forma práctica en que trabajan, ¿sí? A ver, ya continuamos con el compañero. Buenas tardes, me presento, soy el sargento primero Villarrubia Fernando de la División Antecedentes Personales. Bien, comienzo hablando de los elementos para la toma de impresiones digitales que son necesarios. En este caso sería una planchuela portátil de mano con base fórmica de aluminio o similar, un rodillo de caucho sintético o goma con mango de madera o acero inoxidable, una madera con la parte superior lisa para apoyar y solvente para la limpieza de los elementos utilizados. Formulario de fichas dactiloscópicas de dactilares
monodactilares y fichas doble o de canje. Un jabón abrasivo, cepillo o piedra pómez. La piedra pómez es muy importante porque muchas veces con los detenidos o con las personas, por ejemplo, las amas de casa que utilizan muchos elementos químicos para lavar los platos, la ropa, etcétera, se le va desgastando los surcos y no se puede tomar una correcta huella. Lo mismo que las personas que están detenidas, por ahí consumen mucha droga, cuando fuman se les forman callos en los dedos. Cuando se le toma la huella no se puede realizar un cotejo correcto, por eso se utiliza la piedra pómez y es un elemento importante que todos tendrían que tener. Y por último, un recipiente con la tinta que se necesita para la toma de huella. Bueno, y paso al decálogo para una correcta toma de las impresiones digitales, que sería mantener perfectamente limpio todos los elementos que se utilizan a la hora de identificar. La segunda sería, antes de identificar los dígitos de las personas, se debe llenar primero las fichas de dactiloscópicas con los datos de los civiles y hacerlos firmar por el identificado. Otra. Posteriormente, hacer lavar las manos con jabón y luego secar de forma individual los dígitos. Otra. Proceder al tintado de los pulpos en forma individual, es decir, de manera rodada de limbo a limbo. Luego de realizar esta tarea, verifican en forma visu que el intintado sea parejo y que no haya claro por falta de tinta o sobreintintamiento. Otro. Seguidamente, doblar por la mitad los formularios a emplear. Sexto, con la mano izquierda se tiene la madera de forma con el formulario para luego apoyar con suavidad el dígito sobre el papel para dominando la mano del identificado. Otro. Habiéndose obtenido los cálculos artificiales de ambas manos, el operador deberá examinar las mismas, se encuentran en condiciones idóneas, o sea, que tengan nitidez e integridad para el cotejo pericial correspondiente. Otra. Nunca volver a intentar los dígitos pasando reiteradamente la planchuela portátil por la misma zona o cuando haya que tomar varias fichas a una persona. En este caso, el operador deberá lavar nuevamente las manos después de tomar 3 juegos de fichas. Otra. No ejercer demasiada presión sobre la cara interna del tercer falange digital al apoyar sobre el formulario para no borronear la impresión artificial. Y la última. No repetir el movimiento de apoyo del dígito, entintado sobre el papel, evitando la impresión superpuesta. Con esta breve síntesis y desarrollo y conocimiento para la cabal forma de obtener impresiones artificiales digitales, aplicando el decálogo antes mencionado, el personal que identifica en este caso el operador técnico obtendrá cargos netamente idóneos para la aprehensión pericial, evitando así demoras e impedimentos en la clasificación y subclasificación de los tipos fundamentales. Caso contrario, al obtener impresiones no aptas para el cotejo, estas son remitidas a los diferentes juzgados Pena Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Estas son rechazadas por los organismos, acotando las falencias en la toma de impresiones digitales, ocasionando severos llamados de atención y hasta algunas veces el descuento de los gastos administrativos acontecidos. Por ello, con esta mínima y exhaustiva capacitación dirigida muy especialmente a los operadores técnicos, se pretende que los mismos apliquen los conocimientos adquiridos con el fin de obtener fichas idóneas, ya que en la ardua tarea cotidiana a veces no lo permite, pero el sacrificio y sentido de superación puesto de manifiesto redundará en beneficio y beneplácito personal y por ende a la institución policial, para así acortar los tiempos que se requieren. Luego de la exposición que dio el compañero, acá lo que tenemos que tener en cuenta que todo el proceso esto nos va a llevar a la identificación, ya sea del reo o del autor, de un determinado hecho en forma categórica e indubitable, ¿sí? Que científicamente queda demostrado que lo que son las impresiones digitales son únicas, es decir, que ninguna persona tiene
tiene una huella similar a la otra, ¿sí? Eso no hay que olvidarse. Eh, Ahora, con respecto a toda la exposición que se vino dando a lo largo de este curso, de esta oratoria, eh, si tienen dudas, si tienen algo que preguntar, estamos abiertos al diálogo y bueno, esperamos las preguntas, ¿sí? Acá lo que estoy viendo que hay preguntas de Marilyn Cari, ¿puede ser? Alexi Cristian Boriserpa pregunta, ¿se pueden tomar las huellas con aparatos digitales? Se pueden tomar, pero lo que pasa es que tiene que tener un software idóneo donde tenga el soporte para poder, a la hora de visualizarla, ya sea en una computadora, a la hora de hacer un cotejo y demás, sea nítida y tenga los megapíxeles como una imagen HDMI o una HD, por ejemplo, donde se pueda ver los puntos característicos. Y ahí es donde entra a fallar este sistema, ¿no es cierto?, de los aparatos, de lo que es la impresión digital. Queda respondida la pregunta, Alexi Cristian. Bueno, a ver, Noelia, no a Nina, Melina Alemán. Sería conveniente que hagan la pregunta activando a través del micrófono y lo ideal sería responder y bueno, que entremos en diálogo y charlemos la inquietud que posean. Acá leo una pregunta de Enrique Lobo. ¿A qué edad se crean los prontuarios con tomas digitales? Por lo general, llegan acá en antecedentes personales con la edad de 8 años.
¿sí? Cuando por lo general a veces la madre pierde el documento, entonces se realiza acá una toma de impresiones, tanto a la madre como al hijo. También en 4 años, a partir de los 4 años ya es idóneo los pulpejos para poder estampar en la ficha de dactilar. Eh, la medida de la tablilla recomendable es de 10 por 5. Tiene que ser de una madera fina, de una madera fina que sea de fácil transporte. La parte superior lisa y si se puede usar una canalada para que sea más fácil el rodado del dígito. Bueno, no sé si a alguien más le queda algo por preguntar, así ya damos por finalizado el taller. Disculpe una consulta. Sí, buenas tardes. Sí, Hola. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cabo Primero Espinosa. Disculpe, en las anomalías, cuando tienen con microdactilías, puede ser, ese no me quedaba en claro, ¿se le apoya el dedito ese o no? ¿O directamente se le pone microdactilia? ¿O en otro caso no se le pondría un cero como cuando le falta, cuando está faltante? No, en ese caso, por lo general se procede al entintado y se hace lo posible de tomarle la impresión, ¿sí? De lo que poseen esa microdactilia. Porque en realidad existe el dígito, pero no está desarrollado. Entonces no es conveniente ponerle cero porque no es que está amputado, ¿sí? Ante la existencia se procede como un dedo normal, pero tiene un tratamiento. Es decir, la incomodidad que vas a tener vos como operadora a la hora de manipular esa mano, ¿sí? Ese sería el inconveniente que vas a tener a la hora de proceder al entintado, de cómo va a apretar, ponerle ese pequeño dedo para estampar la ficha y lograr una buena obtención, ¿no? Queda respondida tu respuesta. Sí, sí, y en ese Por decirte. caso, Sí. en ese caso podríamos ponerlo en observación, algo, o cómo se manejaríamos, digamos, eso no me quedó bien en claro. Claro, viste que después que vos lográs el entintado y demás, obviamente que no te va a salir súper bien, ponele, pero Claro, obviamente que en el casillero vas a hacer notar abajo en la parte marginal de la ficha la falencia que tiene, si es microdactilia, qué falencia tiene, ¿sí?
o en su defecto, como explicaba hace un rato, que bueno, puedes tomarlo en una hoja en blanco y en esa hoja en blanco también hace destacar cuál es la falencia de qué dígito, sea anular, índice, del dedo que te toque, ¿sí? Eso sería lo conveniente. Ajá. Y otra consultita, no me había quedado bien en claro el tema de cuando está calcinado la persona, porque no sé si se me cortó el internet o no sé qué pasó. ¿Sí? ¿Cómo procedemos ahí? ¿Cómo se procede, digamos? Mira, por lo general cuando son calcinados, obviamente van a adoptar, ¿viste? Por mecanismo de defensa propio al ser humano, de cerrar el puño, de cerrar la mano, ¿sí? Entonces eso se denomina posición del boxeador, es decir, porque cierran las manitos y al contraer los dígitos toman contacto obviamente con la palma de la mano y al calcinarse, es decir, que se adhiere todo, se pega todo, ponele dependiendo la temperatura del fuego que esté sometido el cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas Ajá. veces cuando están en la morgue, se procede a abrir esos dígitos que están quemados con una cuchara. Muchas veces, dependiendo el sometimiento al fuego que tiene, se desintegra, es decir, se desarma por el grado de calcinación que posee el cuerpo. Y es imposible tomar, obviamente, una ficha. Por lo general se hace un registro fotográfico y de ahí se trabaja, ya sea logrando identificar a través de la parte dentaria, pero ahí ya interviene un perito forense odontólogo. Sí, se va descartando, es decir, no solamente por la parte dactilar o papilar. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Oficial Cisnero, por favor proceda a dar el cierre y a dar unas palabras con respecto a mañana, cómo va a ser el sistema del curso. Sí, jefa, buenas tardes a todos. Soy oficial Cisnero, oficial de servicio de la división antecedente. Bueno, yo creo que ahora ya estaría finalizando lo que es la capacitación virtual del día de hoy. Y mañana va a ser lo que es la parte práctica, que es dentro de todo lo que es este taller, es lo más importante para que tengan en cuenta y pongan en práctica todo lo que se les dijo hoy. Así que lo que habló el sargento primero Villarrubia es lo que se va a ver mañana, el tema del rodado, del entintado, de qué manera podemos realizarlo y de que sea la forma correcta para que en este caso los peritos, ya sean de antecedentes, donde se tengan que enviar las fichas, tengan la facilidad o no se le complique o no sea tan difícil el tema del momento de su clasificación. Por eso va a ser muy importante que todos asistan mañana, los que están ahora, también aquellos que no pusieron su asistencia en el chat del grupo, que la registren también. Y bueno, nada, se lo va a esperar a todos mañana, se va a tomar asistencia en lo que va a ser la división antecedente, que bueno, está situada en Alto Comedero, en calle La Almona, esquina Batalla de Quera, barrio La Tupac. Es a las 14 y bueno, jefa, los PowerPoint, todo lo que se pasó ahora, lo van a pasar por el grupo, ¿no? Sí, sí, ya directamente ya tenemos el registro de los mails de los que y vamos obviamente a darle un instructivo para que ellos también tengan como material a la hora de tomar, ¿no es cierto? Eh, la impresión, la impresión de dactilar a la hora de trabajar, porque sobre todas las cosas este curso está destinado a la gente que trabaja en el interior,
a la gente que, por ejemplo, que está en unidad digital, que tiene contacto diario con el público. Entonces es conveniente más bien que tengan este pequeño instructivo, este conocimiento, cómo van a afrontar cierta situación cuando se les presenta una persona con un dígito de más o con un dedo amputado o cuando tengan una anomalía en la mano. Más o menos para llevarlo a la práctica y sepan desenvolverse en sus lugares de trabajo, ¿sí? Esa es la finalidad de este curso. Como dijo el oficial, mañana lo esperamos a todos, ya directamente en las instalaciones de antecedentes personales, para directamente que realicen la práctica, el rodamiento, el entintado, cómo se va a tomar una ficha, si es de incidencia directa, cómo sería, si tienen que levantar, por ejemplo, incidencia indirecta, en caso de que sea un fallecido de reciente data y que emane mucho líquido a los pulpejos, por ejemplo, ¿sí? Se va a poner distintas variedades acá mañana en lo que es la práctica, ¿sí? Como así también en lo que es la toma de impresión en la planta de los pies, las palmares, ¿sí? Le vamos a demostrar cómo es la forma correcta de la impresión, ¿sí? Y bueno, para que obtener un buen calco y no una mancha ilegible por parte de los peritos. Espero que bueno, eh, ya con esto quede más o menos las ideas un poco aclarado del trabajo que hace antecedente, del por qué a veces se rechaza la ficha del interior o de la misma ficha de acá de capital. Más bien no es por capricho ni nada de eso, sino más bien porque nosotros procedemos al archivo de las mismas y tenemos distintas subclasificaciones y paquetes. Entonces, resulta necesario tener una buena lectura sobre las mismas, ¿sí? Así que quedan invitados mañana y los esperamos a todos los cursantes mañana en estas instalaciones de antecedentes personales. Y desde ya que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, jefa, gracias.